Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en las ideas centrales del libro Cambios Profundos, una obra que intenta responder esa pregunta que, seguro, más de una vez nos ha dado vueltas en la cabeza. ¿Por qué es tan, pero tan difícil lograr un cambio que de verdad perdure en nuestras vidas? Para explorar sus temas principales, vamos a hacer un recorrido por 5 puntos clave. Empezaremos hablando de ese cambio que parece que nunca dura. Luego analizaremos por qué fallamos tanto en el intento. Después descubriremos cuál es el secreto para una transformación real y al final veremos los resultados, una nueva identidad y un nuevo propósito. Bueno, arranquemos con el primer punto, el cambio que no dura. Esta parte del libro explora por qué eso de la transformación personal a largo plazo parece tan difícil de alcanzar para muchísima gente. Es una experiencia súper común, ¿no? Uno hace un esfuerzo enorme por cambiar un hábito o una actitud y por un tiempito funciona. Pero casi inevitablemente, las viejas costumbres vuelven a aparecer y la frustración que se siente es tremenda. ¿Por qué pasa esto? El libro usa una analogía muy potente para explicarlo. La cosa empieza con una persona que en sus vacaciones en el bosque encuentra un arroyo contaminado con basura y se decide a limpiarlo. Después de meterle horas de trabajo, el arroyo queda impecable. Pero claro, la satisfacción dura poco. A la mañana siguiente, vuelve al mismo lugar y se encuentra el arroyo igual de sucio que el día anterior. Entonces, decide investigar y empieza a caminar río arriba para ver de dónde viene el problema. Y aquí está el punto crucial. El problema no era la basura en sí, eso era solo el síntoma. La verdadera fuente era un basurero municipal que estaba tirando todos sus desechos directamente donde nacía el arroyo. Atacar los síntomas sin ir a la raíz es básicamente un esfuerzo inútil. Ahora pasemos a ver cómo esta idea nos ayuda a entender el diagnóstico que hace el libro sobre por qué la simple fuerza de voluntad al final no es suficiente para cambiar. El libro describe 2 maneras muy comunes de intentar cambiar, pero que al final fallan. El primero es el hedonismo, que es buscar el placer y la satisfacción en las cosas creadas, ya sea el éxito, las relaciones, las posesiones. Y el segundo es el moralismo, que busca esa satisfacción en el esfuerzo de ser una buena persona y de cumplir todas las reglas. El peligro del moralismo se ve perfecto en la historia del compositor Antonio Salieri, que muchos conocen por la obra Amadeus. Salieri, en resumen, hizo una especie de pacto con Dios para ser el mejor compositor del mundo. Para ganarse ese favor llevó una vida impecable. Fue casto, súper trabajador y ayudaba a los pobres. Pero su motivación no era el amor a Dios, sino sus ganas de tener fama. Cuando apareció Mozart, que era un genio musical pero también un tipo vulgar y caprichoso, a Salieri se lo comió la envidia y lo llevó a odiar a Dios y a querer destruir a su rival. Y esto lo ilustra de una forma genial. Mientras que el hedonista termina sintiéndose vacío y el moralista vive subiendo y bajando entre el orgullo y la culpa, el libro propone un tercer camino, uno donde la identidad no depende del desempeño de uno, sino de una fuente externa y que no cambia. Entonces, si la fuerza de voluntad falla, ¿cuál es el verdadero motor de un cambio que sea profundo y que dure? Bueno, acá es donde el libro presenta su idea más revolucionaria. La propuesta es simple pero muy profunda. A un niño se le puede obligar a dejar los caramelos, pero no se puede evitar que los siga deseando por dentro. El verdadero cambio ocurre cuando prueba algo superior, como el chocolate. La transformación no pasa por luchar contra un amor menor, sino por dejarse cautivar por un amor más grande. Y ojo, que esto no se trata de emociones que van y vienen. El libro habla de los afectos del corazón, que son esos amores y tesoros profundos que de verdad dirigen cómo nos comportamos. No es lo que sentimos en un momento, sino lo que de verdad valoramos y atesoramos. Eso es lo que nos impulsa a actuar. Cuando cambia eso que el corazón más atesora, esto nos lleva a uno de los resultados más importantes, un sentido de identidad completamente nuevo y seguro. Todos construimos nuestra identidad sobre algo. Para algunos es su carrera o sus logros, para otros es la aprobación de su familia o de sus amigos. Pero esas son bases muy inestables que nos dejan súper vulnerables a la crítica y al fracaso. El libro cuenta la historia de un padre que consuela a su hijo, que está avergonzado por un mal corte de pelo. El papá usa la analogía del escudo del Capitán América para explicarle cómo el amor de Dios puede protegerlo de las balas, de las burlas y las críticas. Y el punto clave es este. Una identidad que se funda en algo que no cambia, como el amor de Dios, nos da una defensa sólida. Las opiniones de los demás y los fracasos personales ya no tienen el poder de definir ni de destruir el valor de una persona.
Y ahora pasemos al resultado final de este cambio profundo. Descubrir un propósito de vida nuevo y que nos convenza. Uno que no se base en la obligación, sino en el deleite. Este nuevo propósito sigue una secuencia muy específica que no se puede alterar. Primero, hay que ver la belleza o la gloria de algo. Segundo, ese ver produce un disfrute genuino, y solo como resultado de ese disfrute se puede honrar o vivir para esa realidad. No se puede invertir el orden. Esta idea se plasma en una historia personal muy conmovedora del libro. El autor cuenta cómo, apenas 2 semanas antes de su boda, su hermano mayor falleció de repente. En medio de un dolor terrible, le preguntó a su padre si deberían posponer la ceremonia. La respuesta de su padre fue firme. La boda debía continuar porque eso es lo que su hermano hubiera querido. A pesar de su propio sufrimiento, el propósito del padre era honrar el amor y celebrar la alegría de su hijo vivo. Su motivación no era el deber, sino un amor tan profundo que encontraba deleite en el bien del otro. Y eso nos deja con esta reflexión final, que es el corazón de cambios profundos. Y si la transformación personal no se tratara de esforzarse más, de seguir más reglas o de luchar con más fuerza, sino de encontrar una alegría superior, un amor más grande, un deleite que reorganice por completo el corazón,